La caída a 80K, la fe confundida y el rebote que nadie cree del todo. CryptoLover, ahora que ya entendimos el drama de Strategy, hablemos de lo que más duele, esa caída de Bitcoin desde la zona de los $110,000 hasta la 800, hasta de los, repetimos, esa caída de Bitcoin desde la zona de los $110,000 hasta la de los 80,000. Quiero que te preguntes algo conmigo. Si hemos visto una de las capitulaciones más rápidas desde 2022, ¿estamos realmente ante el inicio de un mercado bajista o simplemente ante la típica limpieza violenta de mitad de bull market? La foto es más o menos así. Desde el máximo histórico, cerca de los 126K, un poquito más, Bitcoin fue perdiendo soporte. Primero perdió los 112, perdió el rango de los 107. Después perdimos la barrera psicológica de los 100,000 hasta que terminó marcando ese mínimo en la zona de los 80K. De ahí rebotó y volvió a situarse alrededor de los 86, 90K, que está en el momento de grabar este video, pero con una sensación de resaca tremenda. Nadie está contento. Hay analistas técnicos que al mirar el gráfico dicen que hay algo muy claro. Mientras el precio no sea capaz de estabilizarse por encima de los 107K, no podemos hablar con seguridad de una reanudación del movimiento alcista principal. Incluso llegan a señalar una posible caída en torno a la zona de los 69-74K, que sería como ese último baño de sangre antes de un movimiento alcista. Sin embargo, yo veo otra película. Ojo, puedo estar equivocado. Esto no quiero que sea consejo de inversión. Cada uno debe realizar su propio análisis. Bueno, buscando patrones e información, nos encontramos con un analista que se hace llamar Astronomer. Él mencionó un patrón histórico basado en el volumen de la capitulación semanal. En 11 casos anteriores, donde se imprimen 3 velas semanales rojas, seguidas con volúmenes extremos, o sea, no tiene que ser 3 semanitas chiquititas, no, 3 velones en semana. En esos 11 casos, que se da esa secuencia, en 8 ocasiones eso marcó el inicio de un nuevo tramo alcista hacia nuevos máximos históricos. En 2 ocasiones dio un rebote del 35% más o menos para luego seguir cayendo. Y solo en una ocasión siguió bajando sin freno. No hizo ningún rebote para complacer a alguno. Con ese patrón en mano, Astronomer se anima a poner números y le asigna un 91% de probabilidad de que desde niveles cercanos de estos en los que estamos, Bitcoin podría terminar tocando los 118K en algún momento. Casi un 100% de probabilidad para visitar los 112 y alrededor del 75% de probabilidad de que el bull market amplio va a continuar. No es una bola de cristal, pero sí una forma estadística de decir, lo que acabamos de ver se parece más a un suelo de ciclo que a un camino hacia un invierno. Bueno, ahora te doy mi opinión al respecto. Ciertamente coincido en su visión. No te voy a confirmar los números ni las probabilidades porque esa es su teoría, no es la mía. Así que bueno, yo lo veo comparto la visión, más no te voy a decir esos son los números. Porque aquí lo importante es quedarse con el movimiento. Mi teoría es la que ya les venía compartido en sesiones pasadas. Ciertamente perdimos la zona de los 91-88K, que era importante, no lo voy a negar. Pero también es cierto que les dije que esa zona de los 75-80K era la última dentro de mi gran análisis. Dentro de todo mi análisis fundamental en macro y que si lo perdíamos tenía que cuestionar muchas cosas. Pero bueno, ya tocamos ya casi esos 80K, la cual tiene todas las credenciales de ser el piso del ciclo, o al menos un piso de muy alta probabilidad, porque nadie tiene una bola de cristal para asegurarlo. Sin embargo, yo puedo ver señales y tener argumentos. ¿Cuáles son esas señales y argumentos? La liquidez. Muchas veces debemos olvidarnos del gráfico y ver qué está haciendo la Reserva Federal. Bueno, la Reserva Federal tiene la liquidez máximo y vamos a ver su balance. Porque recordemos que faltan solo 6 días para que termine el QT. Y a este punto no puedo creer que muchos confirmen un cripto invierno con el fin del QT a la vuelta de la esquina. Y sobre todo con un M2G máximo. Sabemos que está frenado, pero en algún momento lo van a tener que liberar. Señores, lo volvieron a hacer. La manipulación fue nivel Dios. La FED está muy cerca de poner fin a la reducción de su balance. Es decir, está cerca de cerrar este capítulo de ajuste cuantitativo, donde venían retirando liquidez del sistema cuando el balance deja de encogerse, deja de succionar dólares del mercado financiero global, por ende los mercados suben.
Y eso, por definición, alivia la presión sobre los activos de riesgo, incluyendo las criptomonedas. También tenemos que ver los préstamos bancarios de los Estados Unidos, que han empezado a crecer de nuevo, lo que es otra forma de decir que hay más crédito y más dinero circulando. De esa manera termina empujando todo hacia arriba, las acciones como a Bitcoin. Y bueno, también a las mutiladas altcoins, que tantos han sufrido en estos momentos. Ya nos movimos por debajo de los 90K, ya tocamos casi los 80K. Y como sé que a muchos les gusta, me voy a mojar. Y quizás podamos hasta tener una punzada extra por debajo de los 80K. Sí, me estoy mojando. Cuidado y si no volvemos a caer cerca de los 80, pero siempre respetando esa zona de los 80-75 como piso. Creo que ya estamos cerca. Y todo esto a pesar de que apareció un dato de empleo y nóminas no agrícolas mucho mejor de lo esperado. Esto debería haberme evitado mojarme con el piso del ciclo, porque en teoría debería enfriar las expectativas de recortes de tasas. Pero irónicamente el mercado de futuros terminó también aumentando las probabilidades de recorte en diciembre. Sobre todo porque dentro de la Fed hay cada vez más voces reconociendo que el problema ya no es tanto la inflación, sino la fragilidad del mercado laboral y de la economía real. El resultado es una efectividad que manda señales confusas. Por un lado, algunos discursos sugieren prudencia y posible pausa. Por otro lado, las herramientas de mercado te muestran más a un 70% de probabilidades. De hecho, en el momento de hacer este video ya subió a un 80% de probabilidades de que se dé un nuevo recorte de 25 puntos básicos en diciembre. Esa falta de claridad es veneno para los activos de riesgo. Porque los inversionistas, cuando no entienden el escenario, tienden a reducir exposición donde hay volatilidad y liquidez. Y hoy, dentro de esa canasta, entra Bitcoin a través de los ETF y los derivados. Y obviamente también las altcoins. Mientras tanto, por debajo de todo, pasan dos cosas potentes. Primero, el desplome del interés abierto en futuros de Bitcoin. En apenas 30 días, el número de BTC vinculado a posiciones abiertas ha caído alrededor del 1.3 millones de unidades, lo que equivale a más de 100.000 millones de dólares. ¿Eso es un detalle menor? No, no lo es. Significa que han desmontado posiciones apalancadas a una escala brutal. Han sido liquidados largos, han cerrado cortos y muchos traders ya decidieron simplemente no seguir jugando con fuego en un entorno tan volátil. Y esto normalmente es el preludio de un movimiento alcista. La segunda es que al mismo tiempo en las métricas on-chain, esas que miramos, qué pasa dentro de la red, muestra que se han realizado las mayores pérdidas netas desde el colapso de FTX y que aún así el mercado ha pasado de estar negativo a positivo casi de inmediato. Es decir, hubo un vómito masivo de vendedores forzados y justo después una absorción bastante rápida de todo lo que ellos vendieron. Eso sugiere que gran parte del Bitcoin flojo se fue, el que estaba en manos de especuladores de corto plazo con demasiado apalancamiento. Han cambiado de manos hacia esa gente que tiene mayor convicción y una estructura mucho más sólida. En medio de todo este caos, hay quien plantea una teoría alternativa y pregunta si toda esta caída se puede atribuir únicamente a la Fed y a la macro. Algunos argumentan que pudo haber habido también un fallo técnico en la infraestructura del mercado. No en el protocolo de Bitcoin, sí, calma, no te asustes, sino en otras cosas mucho más mundanas, pero a la vez peligrosas. Proveedores de precios que mandan datos incorrectos, oráculos que alimentan contratos inteligentes, exchanges saturados que no procesan órdenes a tiempo, o fallos de diseño en plataformas de finanzas descentralizadas que, ante una oscilación del precio, desencadenan liquidaciones masivas. Imagina un mercado ya muy tenso, con tasas altas, el miedo de strategy, con la Fed enviando mensajes cruzados y encima un error de precio que alguna de las grandes plataformas manipuló para generar liquidaciones masivas. No te quiero decir el nombre. Comienza por Bait y termina por Binance. Lo que debió ser un ajuste normal terminó siendo una avalancha de liquidaciones. Entonces, la conclusión de todo este análisis es curiosa. Mira, la Fed nos pone el clima, el ambiente lluvioso, pero el error de software pudo haber sido el rayo que encendió ese árbol. Y ese árbol era Strategy. Y ahí inició todo el incendio. Con esto quiero decirte que no hay una sola única causa mágica para toda esta caída. No solo es la Fed, no solo es Strategy, no solo es un fallo técnico. Es la suma de todo el entorno macro bastante tenso, con un ecosistema cripto que sigue teniendo muchos puntos débiles por dentro, sobre todo cuando se abusa del apalancamiento. Entonces, CryptoLover, cuando veas a Bitcoin
que se va por debajo de 80K, no entres en pánico. Yo sé que las redes van a gritar, se acabó el bull market. Solo recuerda esto. Muchas veces el piso del ciclo se ve exactamente así. Feo, confuso, con datos mezclados y con todo el mundo en pánico. No es garantía de nada. Tienes que hacer tu propio análisis. Pero sí una señal de que al menos la limpieza que necesitamos para seguir con el mercado alcista ya se hizo. Si esta aplicación te está ayudando a bajar la ansiedad, deja tu like, mándaselo a tu amigo que se desconecta del mercado cada vez que ve tres velas rojas seguidas.